¿Qué harías si descubres que toda tu vida ha sido una mentira? Yo lo descubrí en una sola noche, y desde entonces, nada volvió a ser igual. Esta es la historia de cómo un secreto guardado por años, terminó destruyendo a mi familia. Durante años, pensé que mi vida estaba construida sobre la verdad. Mi madre repetía una y otra vez que lo más importante era la unión, el respeto, la familia. Sus palabras eran como un escudo contra el dolor, contra la ausencia. Nos decía que mi padre nos había abandonado sin explicación, que un día simplemente se fue, y nunca volvió. Yo crecí con esa idea clavada en el corazón, la de un hombre que nos dejó atrás, y una madre que, a pesar de todo, se mantuvo firme para sostenernos. Esa historia se convirtió en la base de mi identidad, en el relato que justificaba nuestras lágrimas y nuestra fortaleza. Nunca imaginé que detrás de esas palabras se escondía algo mucho más oscuro. Pero todo era una mentira. Aquella noche, en una reunión familiar que parecía rutinaria, fue mi tía, la hermana menor de mi madre, quien no pudo callar más. Con voz temblorosa, y después de varias copas de vino, decidió romper el silencio. Tu padre nunca los abandonó, él siempre quiso estar, pero tu madre no lo permitió. Sus palabras cayeron como un trueno en medio de la sala. El hombre que yo había imaginado como un fantasma ausente, nunca lo fue. La verdad era mucho más cruel de lo que jamás imaginé. Mi madre, aquella mujer que siempre nos habló de unión y respeto, había ocultado su propia identidad, había construido una historia falsa sobre nuestro padre. Cada palabra que nos dijo durante años fue parte de un relato inventado, una versión diseñada para sostenernos, o quizá, para sostenerse a ella misma. No lo hizo una sola vez, lo hizo todos los días, cada vez que repetía que él nos había abandonado. Cada vez que nos consolaba con lágrimas en los ojos, estaba reforzando una mentira que se convirtió en nuestra verdad. Y entonces comprendí, no era solo un secreto, era una vida entera construida sobre un engaño. Un engaño que nos robó la confianza, que nos arrebató la oportunidad de conocer quiénes somos realmente. En ese instante, el aire se volvió pesado. Las miradas se clavaron en mi madre, los murmullos se apagaron y el silencio se volvió insoportable. Yo sentí como todo lo que creía cierto se desmoronaba frente a mí, como si el suelo se abriera bajo mis pies. El silencio se rompió con gritos, lágrimas y acusaciones. Mis hermanos, que hasta ese momento habían permanecido inmóviles, explotaron en reproches contra mi madre. Algunos lloraban de rabia, otros la señalaban con el dedo, incapaces de contener la furia. Nos mentiste toda la vida, gritó uno de ellos con la voz quebrada. Las palabras se mezclaban con sollozos, con el ruido de sillas arrastrándose, con el golpe de manos sobre la mesa. Yo sentí que el suelo desaparecía bajo mis pies. Era como si todo lo que me había sostenido hasta entonces se derrumbara de golpe. El aire se volvió irrespirable, mi corazón latía con fuerza, y una sensación de vacío me atravesaba el pecho. En ese instante comprendí que ya nada volvería a ser igual. La verdad había salido a la luz. Y con ella, nuestra familia se había fracturado para siempre. ¿Cómo perdonar una mentira que nos robó la confianza? ¿Cómo perdonar un engaño que nos arrebató la oportunidad de conocer quiénes somos realmente? Esa pregunta se convirtió en un eco constante dentro de mí. Cada vez que miraba a mi madre, veía no solo a la mujer que nos sostuvo, sino también a la persona que nos ocultó la verdad más importante de nuestras vidas. El dolor no estaba en el secreto en sí, sino en los años que nos fueron robados, en las conversaciones que nunca tuvimos, en los abrazos que nunca dimos. Perdonar parecía imposible, porque no se trataba de un error aislado, sino de una vida entera construida sobre un engaño. Y esa herida no cicatriza con facilidad. La verdad era mucho más cruel de lo que imaginábamos, porque detrás de esa mentira había un hombre de carne y hueso. Mi verdadero padre no era aquel fantasma que nos habían pintado, sino Julián, un hombre que había vivido toda su vida en el mismo pueblo, apenas a unos kilómetros de nosotros. Nunca nos había abandonado, simplemente había sido apartado de nuestras vidas. Después de la revelación, mis hermanos y yo no pudimos quedarnos con la duda. La verdad nos quemaba por dentro, y cada uno sentía la necesidad de comprobarlo con sus propios ojos. Comenzamos a buscar en registros antiguos.
actas de nacimiento, documentos olvidados en archivos polvorientos. Cada hoja que encontrábamos parecía abrir una grieta más en la historia que nos habían contado. Preguntamos a vecinos, a personas mayores del pueblo que aún recordaban los años pasados. Algunos nos miraban con lástima, otros con miedo, como si hablar de Julián, nuestro verdadero padre, fuera un tema prohibido. Seguimos pistas que parecían insignificantes. Un nombre mencionado en una conversación, una fotografía vieja en blanco y negro, un rumor que se repetía en voz baja. Y así, poco a poco, cada conversación nos acercaba más a él. Era como armar un rompecabezas con piezas dispersas, y con cada hallazgo, la imagen de nuestro padre se volvía más clara, más real. El día del encuentro fue devastador y conmovedor al mismo tiempo. Caminamos con el corazón acelerado hasta una casa humilde, de paredes desgastadas y olor a madera vieja. En las paredes colgaban fotografías amarillentas, recuerdos congelados de un pasado que nunca conocimos. Julián nos recibió con un rostro marcado por el tiempo, pero también por la tristeza. Sus ojos reflejaban años de espera, de silencio impuesto, de ausencia que no eligió. Cuando nos vio entrar, sus manos temblaron. Nos miró uno por uno, como si quisiera memorizar cada gesto, cada rasgo que había perdido. Yo siempre quise estar con ustedes, nos dijo con lágrimas en los ojos. Nunca me dejaron. Sus palabras fueron un golpe directo al corazón. Era la confesión de un hombre que había sido arrancado de su propia historia, condenado a mirar desde lejos como sus hijos crecían sin él. El abrazo que siguió fue torpe, lleno de lágrimas y reproches contenidos. No era un reencuentro feliz, era un intento desesperado de recuperar el tiempo perdido. Y aunque por un instante sentimos que la herida podía cerrarse, la cicatriz ya estaba marcada para siempre. En ese instante, comprendimos que no solo habíamos sido víctimas de una mentira, también él había sido víctima de un silencio impuesto. Después del encuentro, comenzó un proceso lento y doloroso de conocernos. Al principio todo era incómodo, las conversaciones estaban llenas de silencios, de miradas que buscaban respuestas, de preguntas que nunca antes nos habíamos atrevido a hacer. Julián trataba de recuperar el tiempo perdido con pequeños gestos. Nos invitaba a su casa los domingos, cocinaba recetas que decía haber aprendido de nuestra abuela, mostraba fotografías antiguas donde aparecía con la esperanza de que reconociéramos algo de él en nosotros. Mis hermanos y yo empezamos a descubrir detalles que nos unían, la forma de reír, ciertos gestos al hablar, incluso gustos compartidos que parecían heredados. Era como mirarnos en un espejo que siempre había estado oculto. Poco a poco, Julián se convirtió en parte de nuestras vidas. Nos acompañaba en reuniones familiares, escuchaba nuestras historias, y aunque la herida seguía abierta, su presencia nos daba una sensación extraña de pertenencia, como si por fin estuviéramos completando un rompecabezas que había estado incompleto toda la vida. Esta es mi historia. Esta es Crónicas de Vida.